Tiene unos hiperparámetros que han sido validados, ¿no? De modo que su salida va a ser pues a una combinación lineal o de repente con una función de activación de todo. Esta combinación lineal debería ser W transpuesta por X extendido, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese es nuestro modelo. Cuando yo tengo todo eso, o sea, tengo parámetros, y tengo hiperparámetros, recuerden que los parámetros, estos son los que yo voy a entrenar, estos son entrenables, ¿no? Y estos son no entrenables, pero que tengo que usar, validarlos, ¿no? Tengo que validarlos, no puedo poner por poner un hiperparámetro, tengo que validar cuánto vale ese hiperparámetro, ¿ya? Entonces, eso es lo que a esto se le conoce como métodos paramétricos. Todos estos son modelos paramétricos. Pero el G, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El G es Una función de activación cualquiera. ¿Función de qué? Función de activación. Son modelos paramétricos. Adelante. ¿Listo? Ahora, hay máquinas que son no paramétricos. ¿Cómo serán unos no paramétricos? ¿Qué creen que ustedes tengan unos métodos no paramétricos? Que solo tiene. ¿Cómo sería un método no paramétrico? No conoces. Solo hay entradas, etiquetas. ¿Cómo sería un modelo no paramétrico? Yes. Si el paramétrico es que tiene parámetros, entonces un modelo no paramétrico sería aquel que no tiene parámetros, ¿no es cierto? Donde la salida Y va a ser igual solamente a una función de los datos, ¿no es cierto? Solamente va a depender de los datos. Puede que tenga hiperparámetros. Puede tener hiperparámetros. Recuerden que los hiperparámetros son no entrenables. En otras palabras, no tengo parámetros que entrenar. Cuando un modelo no tiene parámetros para entrenar, se llama modelo no paramétrico. ¿Ya? Y cuando tengo un modelo de parámetros para entrenar, se llaman modelos paramétricos. Esas son las dos corrientes que hay para diseñar modelos. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a continuar. Sabiendo esto, que existen dos métodos o dos tipos de modelos, paramétricos y no paramétricos. Estábamos viendo el método de KNN para hacer clasificación. Su fundamento era que yo puedo hacer grupos de vecinos, ¿no? O sea, puedo hacer un vecindario. De modo que en ese vecindario lo que yo voy a hacer es un voto por mayoría y asignar a la muestra que cae en ese vecindario a la clase que más votos tiene, ¿cierto? Por ejemplo, en este vecindario de aquí yo tengo dos que son sub y uno que es sedán. Cae una nueva muestra en este vecindario, como hay más sub, entonces quiere decir que esta muestra pertenece a sub. Eso es lo que se hace con KNN. ¿Y cómo yo voy a encontrar el número de vecinos? Con cercanías, ¿no? Aquel vecino más cercano
es el que va a formar un vecindario. En un vecindario, ¿cuántos vecinos va a ser? Ahí viene el K. El KNN es el K va a ser el número de vecinos que yo voy a tener. ¿Ya? A eso se llama KNN. Vamos a hacer un ejemplo y ustedes me van a decir si el modelo es paramétrico o no paramétrico. ¿Ya? Y el ejemplo que está en el aula virtual. Veamos, a ver. Voy a subir esta base de datos que se llama Wine. Ya te lo paso. No, sí, sí, sí. Acaba de descargar. Ahí te lo paso. Ya está. Ah, su madre, ¿Qué pasó? güey. No entiendo el curso. Por partes. De atrás para adelante como el cangrejo. Tuve un lapsus, me distraje. Hasta ahora Ahorita no todo sé lo qué que he hemos dicho. visto es supervisado. ¿Cómo? Todo lo que hemos visto es supervisado. Estamos en el sur. Es que me confundió el título de este notebook. Dice unidad 2, aprendizaje supervisado. Ah, verdad. Clasificación, ¿qué es una Verdad, cosa? verdad. No anoté en clasificación. El subtítulo dice Anoté en el KNN. Claro. El near. ¿Ya qué significa esto? Es. ¿Qué era? listo, esta es la base de datos que vamos a trabajar. ¿Ya? Acá es un número que varía. Vamos a trabajar la base de datos Find, está aquí ya subida. Nearest neighbors. Ah, nearest neighbors. Near. Uy, qué nivel de inglés tan bajo. Ha bajado así, María, así. Nearest neighbors. O sea, vecinos cercanos. Vecinos A cercanos. ver, vamos a usar esta base de datos. Primero vamos a ver qué se llama, cómo está constituido esta base de datos. ¿Ya? Entonces, voy a llamar el inglés que sí usamos. Como voy a usar KNN, le voy a llamar ¿Pero qué la es este función método? que llama KNeighbors Classifier. Ya muchas cosas. O sea, según vecinos más cercanos es como el número varía. Vecinos más cercanos, o sea, esto, por ejemplo, que está acá. Voy a subir la base de datos por aquí. Ah, claro, y mientras más de estos haya varía. Por ejemplo, hay dos sub. Más entonces fácil sería sub. predominante en su. Cargamos la base de datos y visualizamos qué es lo que tiene. Ahí lo anoté. Hay más, su pertenece al sub. Esta base de datos, estos son los atributos que tiene, ¿no? Tiene acidez, volatilidad, o acidez, volatilidad ácida, cítricos, azúcar residual, clorín, será de alcohol, ¿no? Creo que está densidad Sulfuro de ahí. dióxido, total sulfuro de dióxido, densidad, Cortan densidad. pH, sulfatos, Acá se corta densidad. calidad y aire, ¿cierto? No hay manera de. Entonces, no tenemos con claridad cuál es la etiqueta, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con esta base de datos? El ID de repente no nos sirve porque es identificador nada más. Le voy a poner el describe para saber cómo está distribuida los datos. Me importa mucho este de aquí, quality, ¿no? Calidad. Miren, calidad dice que el valor mínimo, a ver, Justo lo que nos han. es 3 y el máximo es 8. 3, 5, 6, 7, 8 debe haber. Entonces yo creo que las clases están ahí, ¿no? Las clases están aquí. Entonces, quiere decir que es un problema de clasificación porque su salida es discreta. ¿Ya? Vamos a ver cómo están, si tiene valores nulos o no. Y vamos a ver todas las columnas. Luego voy a ver si hay valores nulos. No hay ningún valor nulo. Está todo bien. Y el siguiente paso sería pues decir cuáles van a ser los de entrada y cuáles van a ser las salidas. Por cuestiones de tiempo, lo que vamos a hacer es elegir solamente 3 variables. De todas estas variables de entrada que tienen, vamos a elegir 3.
Yo voy a elegir densidad, sulfatos y el ciclo residual. Y mi salida va a ser calidad de bien. Entonces, si quieren, lo hacemos aquí para que se entienda. X, que son los datos de entrada, van a ser, ¿no es cierto? Entonces, de aquí. Este es X y Y, que son los datos de salida. ¿Esta es la explicación? Debajo de la tabla. Sí. Y ahora esos datos X, Y son los que voy a particionar en entrenamiento y test. ¿Cierto? Particiono mis datos de entrenamiento y test. Profe, ¿por qué eligió esos? Solo por cuestiones de. Al azar, Sí, al azar. ¿Qué? ¿Listo? las entradas. ¿Qué? Las entradas. Ahora, una vez que tengo eso, voy a dividir en entrenamiento y test y los voy a graficar los de entrenamiento. Solamente para tener una imagen en 2 dimensiones de 3 de las características. Vamos a hacer las 3 primero. A ver, Scatterplot. Le voy a decir aquí ya. Con plot 3D lo debe hacer. Le voy a decir graficar Oye, ¿qué tipo? 3D los datos de entrada con cada clase. Me frustra escribir así. Copiar. No se podría, pero son 4 dimensiones. Son 3. Pero no dibujaría 3 de X y una de Y. Una de ellas que la ¿Pero qué que tiene haces? una dimensión, la salida. Lo que le agrego. Ah, ya. Profe, ¿podría bajar el ecrán para Sí, se ve con el brillito del Brillo. Zoom? Ahora sí. Ahora sí. Uy, han pintado el ecrán, mira, como. Un profe se equivocado. Profe, Pero revisen las cámaras. está pintado ahí el ecrán. Confirmo. Ustedes, no. ¿Qué? Profe, Pero ¿por qué nosotros? Pero profe, acabamos de llegar porque está. Otra clase. Ah, puede ser uno de los alumnos o profesores. ¿Saben? Estaba viendo si pintaba el plumón, profe. Ya miren. Ahí está. Le he pedido a la IA que me dibuje en 3 dimensiones, ¿no? Mira, acá está la densidad, acá está el nivel de sulfatos y acá está el nivel de azúcar. Porque esta densidad, sulfato, acá está, no lo ha cortado, ¿por qué lo ha cortado? ¿Por qué lo ha cortado? Oye, ¿por qué no? ¿Estás compilando todo Más el grande, todo? ¿no? 10 No, es que hay que. por Subirlo. 8. Creo que es este. Pero no tiene para subir. Igual. Pero mira, solamente. I don't know, entonces. Hay que compilar algo. Es nivel de inglés. Cualquier cosa, I don't know. Toma nota de error, es posible. Ya, Ya pero está listo. ahí. A esa nota de error, ¿cómo es posible? Eso no es ingeniería. Te gané, a mí sí me gusta. Golazo. Ya, pica pasó. Casi. No, por alguna razón Eso ha cortado. con el- No vamos a entender. Miren, Ah, es que tiene. aquí se puede ver en 3 Guay, dimensiones Pero cómo no están contando. combinados todas las clases, ¿no? Dice que hay 1, 2, 3, 4, 6 clases. Calidad 7, 6, 5, 3, 4 y 8. Esas son las calidades que hay. De 8 hay muy poquito y las demás calidades hay más, ¿no? De lo que estamos viendo aquí. Entonces la idea es trazar fronteras para que se pueda saber cuando una nueva muestra viene y se ubica en cualquier punto de este espacio, me diga a qué clase corresponde esa muestra, ¿no? A qué tipo de calidad de muestra. Profe, Bien. cuando. Si ahí está poniendo los colores para diferentes clases, entonces la clase podría ser una dimensión también. No.
No es una O dimensión. sea, el color no me podría indicar una dimensión. La dimensión son las entradas. O sea, las dimensiones de los datos te dan las entradas, no te dan las salidas. No, La salida es. O sea, ¿Cómo es? sí entiendo De eso, mal, pero de al mal. ver ese gráfico podría decir que estoy viendo un gráfico de 4 dimensiones. No. O sea, hay 3 dimensiones. O 1, 2, 3. Son 4. O sea, si yo elijo la calidad que sea una dimensión, Es el color que sea una dimensión. No, las dimensiones, es que para nosotros, No. dimensiones Mira. son ¿En qué parte estás? que son ejes que medio ubican en el espacio. Mira, sí. Quizás en otra Tienes que crear forma de leer se podría Tienes que considerar crearlo tú. dimensión a cada cosa que varía, ¿no? Pero Gráfica. no, para nosotros dimensión es cuántos ejes se ocupan en el espacio, porque es un Los vector. datos de entrada. En este caso son 3 ejes que ocupan el espacio. Calculación. O es dimensión 3. Quinto color. ¿Listo? Entonces tenemos ahí las muestras, donde claramente vemos que es un problema difícil, que no está bien separable y, por ejemplo, difícilmente debemos tener una tasa de acierto de 1. Aquí. ¿Ya? Fíjate, pues acá estaba en 2 dimensiones nada más. No grafico porque Data frame. X-Tray Density. ¿Sí graficó? ¿Por qué no? Error tras error. Ah, sí, estamos llamando sulfatos. A mí me salió con colores Densidad de sulfatos. integrados. ¿A ti o el Gemini? ¿A ti a tu Gemini cómo le salió? Y esta es otra gráfica pero en 2 dimensiones solamente utilizando esas dos de acá, ¿no? Densidad y cómo está trabajando con 2 dimensiones. Pero este es irreal, ¿no? Porque en realidad los datos están en 3 dimensiones. ¿Listo? Mira, tienes el- Ya. Solamente es un hecho para visualizar, para ver cómo están los datos. Vamos a entender el clasificador. A ver, al igual que hemos conversado en todos los que se llaman los algoritmos, cuando usamos el SQL, son 3 pasos los que yo tengo que hacer, ¿no? El primer paso es definir el modelo, o sea, definir la instancia, se llama, ¿no? Creo que sí. En este caso, vamos a usar un clasificador KNN, donde pongo K-Neighbor Classifier. Y su parámetro de entrada para eso es el número de vecinos, N sub neighbor. Yo siempre digo que son 3 vecinos, para probar nada más. Y esto se asigna aquí en Classifier, ¿no? ¿Cómo se llama? Una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer ahora es el fit. Entonces acabo el fit y está entrenando. Y luego del fit hago el predict, ¿no? Para predecir con los datos que se den. En este caso, estoy haciendo con datos de test. ¿Listo? Y luego acá voy a calcular. Como la salida es un número discreto, no podría medir error cuadrático medio, ninguno de los métodos que hemos visto en regresión. Aquí lo que voy a hacer es una comparación. ¿Ya? Y le estoy diciendo, a ver, que me diga cuántas clases son correctas. Le pongo corrects es igual, np-where, o sea, en la variable prediction igual a test. Si se cumple esa condición, que le marque 1. Si no se cumple, me pone 0. Cosa que le estoy poniendo 1 cuando la clasificación es correcta, ¿no? Y al final lo que voy a sumar es eso nada más. Entonces, acá tengo, ¿cuántos son? 161. Y eso lo divido del total y me sale pues la tasa de acierto, en este caso es 46. 0.46%. Eso creo que es intuitivo, ¿no? Profe, y eso se le llama. ¿Cuál es la diferencia entre precisión y este que es accuracy? Pero pues sí, vamos a ver. La precisión es pues el número que se llama, el número de aciertos entre el total. Demuestra que tienes. Es precisión. Y esto no sería precisión. Sí, es precisión, claro. La precisión. Ahora es precisión. Estamos con el número de aciertos entre el total de muestras. Y por eso me sale Entre el total de muestras. o 47% de precisión. Número de aciertos entre el Y, total de y muestras. cuando ponen en inglés precision, entonces ¿a qué se refiere? Es precisión. No, pero ahí dice accuracy, eso es como que O otra sea, medida. es lo mismo, ¿no? La precisión, lo que pasa es que cuando haces precisión, te vas a enfocar en las tasas de acierto o en los verdaderos positivos. ¿Y qué se llama? Cuando es. Hay para medir el accuracy, hay varias formas, varios componentes, ¿no?
está el precision y el recall. En aquí se va a hacer la combinación de precision con recall. Eso es lo que vamos a hacer. Profe, pero la precisión, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la precisión y la Uno se enfoca en la tasa de acierto, en los valores positivos, y el otro se enfoca en los falsos positivos. Pero ahora vamos a ver métricas. Cuando vamos métricas, ahí vamos a aclarar más cómo es eso de los falsos positivos y los verdaderos positivos. Ahorita vamos a ver métricas. Ahorita yo estoy contando nada más del total, ¿cuántos lo están haciendo bien? Vamos a contar. O sea, 47% Ya está. los que sí Ya están está bien. Eso es lo que estoy diciendo. Ya está Todo un prediciendo número de valores. vecinos de 3. Sí, son tus valores. Una calcula la tasa de ciertos positivos Ya. y el Entonces otro. podemos poner el número de vecinos como hiperparámetro. El número de vecinos es el parámetro. Y ahora miren, ¿qué pasa en el entrenamiento de este modelo? ¿Qué? En ningún momento nosotros hemos hecho un proceso de optimización, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros hacíamos, que se llama los métodos de regresión. Primero planteamos una función de coste y luego optimizamos esa función de coste. Aquí no hemos hecho ni una optimización ni hemos planteado una función de coste. Lo único que hemos hecho es medir la distancia que hay de una muestra a todas las muestras y decir cuántos vecinos son, los agrupo y ahí hago voto por mayoría, ¿no es cierto? Entonces en el ejemplo yo le he dicho que vamos a tener 3 vecinos. 3 vecinos, entonces estoy haciendo voto por mayoría cada 3 vecinos. En el FIT ya está haciendo todo eso. Y acá ya me bota ya las predicciones. Entonces, ¿qué creen que ha aprendido una máquina? ¿Qué ha aprendido? Si no estoy minimizando una función. ¿Qué es lo que ha aprendido? Aprendido un patrón. No hay ni un patrón. El patrón es que algunos están más cerca. La cercanía es un patrón. ¿Qué ha aprendido? La relación. ¿Qué ha aprendido el modelo? A relacionar los resultados. A relacionar los datos. Nada más que eso. ¿Y cómo los han relacionado? Pues solamente con el número de vecinos. O sea, lo único que ha aprendido es la relación con los datos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es qué hiperparámetro relaciona mejor los datos, nada más. En este caso le he puesto 3, claro que está mal, ¿no? Pero tengo que, ¿qué hiperparámetro está relacionado bien con los datos? Ahora vamos a ver si se puede arreglar esto. Este caso acá es para poder, digamos, tienes 3 vecinos ahí es como ves si ese hiperparámetro que está se relaciona bien o no se relaciona bien con los datos, con todos los datos que tienes. Por ejemplo, tú pones 3, 4 vecinos, 5 vecinos. ¿Dónde cuál es este hiperparámetro? Esta imagen 2 está. Posición vertical. No. Lo que hay que ver es que no se nota nada, ¿no? Todo difuminado. Ah, como más que el contraste. valor que le das para hacer la predicción. A ver, vamos a preguntar. Ya está prediciendo. Sí, En en base al hiperparámetro que es la cantidad de vecinos, tú estás prediciendo. ¿Cómo? Hay 3 vecinos, 3 grupos de 3 y es como que el sistema te dice no está. Ya sé por qué no se puede, porque está madurado el porque 3 es el control y número nunca que llega estás ahí. dando. 3. Yo tengo 3 vecinos. Somos 4. Tú estás prediciendo el sistema no. Tú le das un número Pero se ve y esto clarito. te dice ese número nada que ver con Y no tus se ve datos. tan claro. ¿Por qué no? Porque puede ser que estén agrupados de 4 o de 5. También puede ser. Están agrupados. ¿Y cómo se hacen agrupados? Pero con fondo negro no se dice nada. Que el No, 3 digo la resolución con la que manda la cada 3 computadora. vecinos. Puede darle a la configuración al lado de compartir, ahí se puede Y ahí, usar la fuente.
el sistema dice que aprende a relacionar. Y va a ser el parámetro que es 3, que es el relacionamiento con los datos. Sí, sí, o sea, ¿cómo se resuelve? Pues el factor de relación. No, eso no se puede. ¿Cómo puede ser el factor de relacionamiento? O sea, ¿cuál sería el número correcto? No sé si, no sé, eso no se sabe. ¿Pero para qué quieres hacer eso? Pero, no sé. No molestes, no molestes. Caray. Ya me hiciste entrar en duda. Qué ya, pero a ver qué. Pero qué es lo que no entiendes. Pero qué parte. Es que me has hecho marear. Ya no sé ni siquiera qué te estoy diciendo. Va. Lazy, profe. Lazy, Lazy, profe, lazy. en mayos. Contra el Z. Porque yo nunca quedé asumir esto, el número de vecinos que tenemos. ¿Qué hace el sistema? Aprende a relacionar. O sea, digamos acá hay un montón. Entonces, mide la distancia con todo el Pero el parámetro 3. Ya, el 3 mide todas las distancias y tú le dices que los 3 son más cercanos. Entonces agarra y dices y este. Y agrupa cada 3 cercanos. Entonces dice qué clase son estos 3. O sea, cada entra esta etiqueta. O sea, dice, ya, este es clase 8, este es clase 8 y este dice es clase 7. O sea, De vecinos. la calidad de su categoría, su etiqueta. Entonces, decir por mayoría dice, entonces esto que estás midiendo es 8. Eso es. Si le pones 5, va a haber 5 vecinos cercanos. Por categoría. La mayoría. Sí, empate, decía la zona. Ya, pero ahorita lo que haces es cada 3 vecinos, o sea, según la distancia. Cada 3 cercanos. Sí. Pero supongo, ¿y eso es el valor que te da? ¿Lo de acá? O sea, como que luego son 173 grupos o algo así. Yo creo que estas cosas ahora sí son. ¿Cuántos fueron clasificados? Son totales, ¿no? 173. O sea, de toda la base de datos lo he dividido entre entrenamiento y test. Y el test fueron 173. Y esos, pero esos son los grupos, pero no. Los grupos es la calidad del bit. Que va de 3 al 8. 3. Entonces, lo que estamos aprendiendo, Son 6 si clases. se dan cuenta, es solamente este valor, ¿no? ¿Cuántos vecinos va a considerar en su estructura de datos? Porque para hacer los vecinarios, lo único que hace es medir la distancia de una muestra a otra muestra, nada más. Es lo que hace. ¿Qué pasa entonces si viene una nueva muestra? Vamos a suponer que ya he hecho pruebas y me he dado cuenta que el número de vecinos es 3. Entonces, cuando viene una nueva muestra, yo voy a usar este predict, ¿no es cierto? El predict de los datos de test. Y el número de vecinos es 3. ¿Qué creen que está haciendo el algoritmo cuando viene una nueva muestra? Eso es. Mide la distancia. Para relacionar. ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tan cerca está de algún grupo? ¿Qué tan cerca está De los vecinos? Ajá. ¿Cierto? Ya, pero cuando hemos estado haciendo nosotros nuestros, acabamos de escribir, cuando hemos estado haciendo nosotros nuestros entrenamientos anteriormente,
habíamos tenido primero nuestro conjunto de tren. Con este conjunto de tren, ¿qué hacíamos? Encontrábamos el modelo, ¿no es cierto? Y nuestro modelo era una función matemática. F de X va a ser igual, o Y, gorrito le hemos puesto, ¿no? Y gorrito va a ser igual, el lineal, ¿no? W0 más W1, X, eso era, ¿no es cierto? Yo tenía cuánto vale esto y cuánto vale esto. Ponía venía, este es un dato nuevo, no requería nada más que estos dos valorcitos, W0 y W1, y tenía la salida deseada, o la salida predecida. En este caso, ahora en el KNN, yo solo tengo el número de vecinos. ¿Ya? Vamos a ver que estoy en el espacio. Esta es característica 1, característica 2. Yo sé que el KNN, el número de vecinos, en este caso 3, ¿no? Viene una nueva muestra. Se viene aquí. ¿Cómo sé a qué clase pertenece? Vamos a suponer que ya la persona que le ha entrenado el modelo ha usado los datos y lo ha dejado ahí, y ahora me dice programa con 3 vecinos. Entonces viene, yo tengo mi dato en mi XNew, que es este de aquí, este es mi XNew, y yo tengo que asignarle a una clase. ¿A qué clase le asigno así como está? No, la sé. No. ¿A qué clase le asigna? No hay forma de asignarle una clase, ¿no es cierto? ¿Qué necesitas para saber a qué clase pertenece? ¿Qué se necesita? Ver. ¿Cómo? ¿Qué necesitas para decir a qué clase pertenece esta muestra? ¿Qué te hace falta? ¿Cuál es? Vecinos. Eso. Te falta vecinos. ¿Qué quiere decir? Que deberías tener todas tus muestras de entrenamiento. Eso no se clasifica. Porque si no, ¿cómo sabes a qué clase pertenece si no tienes vecinos? Claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando viene una muestra, mides la distancia a todos tus vecinos, ordenas y a los 3 vecinos más cercanos haces voto por mayoría y dices a qué pertenece. ¿Y eso es acaso categoría? Entonces, si necesitas vecinos así, ¿qué implica un método de KNN? ¿Qué te das cuenta? ¿Qué implica? ¿Un método qué? ¿Qué implica? Que Los vecinos siempre tienen, el grupo tiene que ser impar, entonces, ¿no? Lo que No es Puede ser de cualquier. siempre es, ¿Cuál es la mayoría? por aleatorio. o sea, que siempre está, cada vez que entra una nueva muestra, entrena. O sea, nunca sale de... No es entrenando, porque ya sabes que es 3, ¿no? O sea, sabe cómo relacionarse, pero cuando entra el vecino es como que aprende a relacionar, sabe que tiene que relacionarlo con lo más cercano. Con los vecinos, ¿cierto? Pero ¿y si ya, por ejemplo, hay un grupo de 3, o sea, digamos 3 agrupaciones? No puedes de- ir con 3, no apres. ¿Ya? No puedes ir con 3. O sea, y ese es el problema eso, ¿no? Que como si estás solo, no puedes saber a cuántos vecinos pertenece, está obligado a todo el tiempo cargar todos los datos de entrenamiento. Siempre tienes que llevar los datos de entrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no sabrías quiénes son tus vecinos. Sí o sí tienes que llevar todos los datos de entrenamiento como operación. En cambio, cuando hemos hecho estos modelos, no necesitas llevarte datos de entrenamiento, porque el modelo te da cuánto vale el VLC, cuánto vale el VL1. Este es un dato nuevo, no dependía para nada de los datos de entrenamiento, porque ya se había encontrado los valores aquí, ¿no es cierto? En cambio, aquí nosotros hemos sabido los datos de entrenamiento, hemos encontrado el número de vecinos, y adicional a eso, sí o sí le tengo que llevar siempre todos los datos de entrenamiento. Sí o sí le tengo que llevar. Entonces, ¿este modelo es paramétrico o no paramétrico? Es Paramétrico. Paramétrico, tiene sus parámetros, ¿cierto? ¿Este de acá es paramétrico o no paramétrico? No paramétrico. ¿Por qué? no hay ningún... No hay ningún parámetro, ¿no es cierto? Porque medir la distancia no es un parámetro, es una operación, que va a ser sí o sí, ¿no es cierto? Medir la distancia, lo que sí tiene es un hiperparámetro que es el número de vecinos. Pues cuando yo entreno un KNN, lo único que tengo que encontrar es el hiperparámetro del número de vecinos. Es lo que tengo que hacer. Y lo puedo hacer por distintos métodos. Hemos visto. Por ejemplo, aquí solamente por cuestiones pedagógicas, vamos a agarrar, primero, lo que vamos a hacer es probar con distintos números de vecinos. Desde el 1
hasta 150 vecinos, en grupos de 2, 2. Pues hago un for. Digo, desde un vecino hasta 151 vecinos, le llamo el clasificador KNN, le voy pasando a los distintos vecinos, entreno, hago el fit, y luego hago la predicción y calculo la accuracy, ¿no? Vas a ver en cuánto se equivoca y voy guardando esos valores. Es lo que estoy haciendo acá. Nada más. Profe, Dime. le pregunté de la IA si aprendía el KNN las funciones de, o sea, de las fronteras, Sí. y dice que no. No tienes fronteras, vas con número de vecinos nada más. Solo, claro, eso. Las fronteras tú las dibujas cuando estás operando. Ah, ok. Tú los dibujas la frontera. Ya. Solo ni siquiera aprendes, no fijas el número de vecinos. No aprendes nada. Por eso se llama no paramétrico. Listo, entonces ya hemos hecho el accuracy y he dibujado el accuracy con el número de vecinos. Me sale así. Ahora, si lo vuelvo a ejecutar, va a salir otro número. ¿Por qué creen? A ver. No, acá sale lo mismo, no sale otro número. ¿Por qué creen que no sale otro número? Porque este no tiene ningún componente de aleatorio. Porque siempre vas a abrir la instancia y vas a asignar, ¿no? Quizás el componente aleatorio que puede tener es cuando tienes empate, asignas a cualquiera de los clases, ¿no? Pero eso no te va a cambiar mucho. Es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Listo? A esto se conoce como KNN, ¿ya? Es el método más sencillo para encontrar, que se llama un clasificador, ¿no? Donde se entrena de manera muy fácil. No hay nada que entrenar en realidad, es encontrar el número de vecinos, o sea, el K. ¿Y qué se llama? Obviamente este problema es bien difícil de clasificar porque no están bien separaditos, están muy mezclados las clases, ¿no? Incluso acá se ve mejor, ¿no? Cómo de mezclados están las tres clases. Por lo tanto, va a ser difícil clasificar. Por eso es que la tasa de acierto de este tipo está bien baja, 0,40 y tantos, 0,45, su tasa de acierto. ¿Cómo podemos mejorar? De repente considerando todas las variables. Yo al inicio había agarrado solamente algunas variables, ¿no? Entonces podemos agarrar todas las variables. Vamos a, ¿qué se llama? Voy a comentar esto y voy a poner aquel que tiene todas las variables, que es el de cada uno, el último. Vamos a ver en cuánto mejora. Elegimos todas las variables. Sin el ID, ¿no? Sí, sin el ID, sí. Vemos cómo está, no lo puedo dibujar. Entrenamos. De aquí. Para decir que puedo explicar cómo está de aquí. Casi lo mismo, ¿no? Okay. Porque en realidad está difícil ver que está bien, ¿no? Entonces, ese es el KNN. Muchos problemas de la vida real se resuelven con este algoritmo KNN. Se dan cuenta, es bien sencillito. Agarras una instancia y asignas, ordenas de menor a mayor y armas tu clúster, ¿no? Y en ese clúster asignas por orden por mayoría. Es bien sencillito. Pero tiene una desventaja, que tienes que llevar todas las muestras de entrenamiento. Y si tu muestra de entrenamiento es 1.000.000 de muestras, mide distancias a 1.000.000 de datos. Y carga también en memoria 1.000.000 de datos. Esa es la desventaja que tiene. Pero es un método más sencillo. De hecho, este ha sido uno de los primeros algoritmos que ha aparecido para clasificación. ¿No? El siguiente es árbol de decisión. Un árbol de decisión es un modelo o es un algoritmo, vamos a decirlo, para hacer, ¿qué se llama? Resolver problemas máquina. Ya puede ser, ya sea de clasificación o regresión, también se puede hacer regresión, de forma que yo arme a partir de las características de los datos una estructura tipo árbol. Y a partir de esa estructura tipo árbol, yo asigne una muestra a una clase.
Recuerden, clasificación es asignar una muestra a una clase. Entonces, la muestra que me viene, lo voy a desglosar como si fuera un árbol, sus características, y en función a cómo están las ramas del árbol, lo que voy a hacer es asignar esa muestra a una clase. Entonces, con el árbol de decisión, lo que hago es dividir un conjunto de datos en subconjuntos que son cada vez más pequeñitos, van reduciéndose. Sí, sí. Para hallar el número de K, por ejemplo, Sí. es un for, pero se podría utilizar, digamos, el error cuadrático medio y empezar en un valor aleatorio del K y que lo vaya optimizando, No, como porque- hemos hecho en las otras. No, porque como este es discreto, entonces no puedes medir. Lo que te va a votar es que a qué grupo pertenece. Pues al ser discreto no puedes medir el error cuadrático medio. Pero lo que medimos acá es contamos en cuántos son distintos. Contamos, o sea, si es que este era 5, si ya asignaba a la clase 4, es un error. Contamos error. Contamos error. Y o al revés también podemos contar aciertos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué decimos que es un hiperparámetro si no podemos utilizar una función de El coste? hiperparámetro es porque ese valorcito nos permite encontrar el mejor modelo. El número de K nos va a permitir encontrar el mejor modelo. ¿Cómo lo hacemos? Puedes hacer de cualquier, incluso puedes aplicar la regresión cruzada. Sí, puedes aplicar la regresión cruzada. Particionas tus datos en K-fold y lo que vas a hacer es probar con un vecino, dos vecinos, tres vecinos, así sucesivamente, ¿no? Y lo que vas a variar es el número de vecinos. Pero lo que nunca vas a encontrar son parámetros, porque el modelo no tiene parámetros. ¿Listo? ¿Unas preguntas? Entonces, el árbol de decisión tiene, lo que busca es formar una estructura de árbol, ¿ya? A partir de las características. Agarra las características y los va dividiendo como si fuera un árbol y los va armando. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner que tenemos este conjunto de datos, donde tenemos, son globos, ¿ya? Globos. Y tiene 4 atributos, ¿no? Color, tamaño, que se llama acto y edad. Y la salida es si está inflado o no está inflado, ¿no? Es lo que tenemos. Color, tamaño, acto y edad. Y acá está si está inflado, ¿no? Es lo que yo tengo. Entonces, además, la otra característica que estoy viendo acá es que son datos que se llama objeto, ¿no? Son textos, no son números. Entonces, con este algoritmo vamos a intentar comprender cómo funciona un árbol de decisión. Cuando hablamos de árbol de decisión, existen varias formas, varios tipos de árboles, ¿no? Los más comunes son el ID3, ID4 y ID5, el CAR y el CDS. Son algoritmos para hacer árboles. No nos vamos a enfocar mucho en árboles, a pesar que esos son bien potentes para resolver problemas sencillos, pero también están muy en desuso porque tienen muchas limitaciones. Hay modelos más potentes hoy en día, pero cuando uno tiene un problema sencillito, como hemos dicho, no tiene que matar moscas a cañonazos, ¿no? De repente con un árbol de decisión es suficiente. Entonces para eso estamos haciendo los árboles de decisión. Entonces, esta es nuestra base de datos. Tenemos 4 características y que son 20 muestras, pero vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Sí, son 20 muestras, ¿no? Tenemos 20 muestras, cada muestra tiene 4 características: color, size, axis y age, ¿no? Y si está inflado o no está inflado. ¿Ya? Entonces, para hacer árbol, tenemos nosotros 2 medidas que vamos a usar. La primera medida se llama entropía. ¿Qué es la entropía? La dispersión de puntos, algo así. ¿Qué es la entropía? Dispersión de algo. Probabilidad de estar, por ejemplo, cuando dispersas un gas en una habitación, la probabilidad de que se disperse más alta, la probabilidad de que es la segunda ley de la termodinámica, Sí. porque siempre está en aumento por la variabilidad de los objetos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que cuando tengo un conjunto de datos muy dispersos, muy variables, ¿tiene baja o alta?
Alta. ¿cierto? Y cuando tengo datos que están muy ordenaditos, la entropía es baja. Baja. ¿Cierto? Entonces, podríamos decir que la entropía, en nuestro caso, lo vamos a usar, nos va a ayudar a medir el desorden de las cosas, el desorden de las muestras. ¿Qué tan desordenadas están las muestras? Me va a decir la entropía. Entonces, la entropía lo usamos esta vez. No se mira nada. A ver, ¿cómo miran atrás? Profe, hay que Desde subirle. aquí se mira, pero con brillo se está viendo. Hay que subirle. Oh, wow. Esa es mi cosa que no creo que lo A ver, tú qué dejar tu móvil. Sí llega, sí llega. Toque, toque. Toque, toque, compañero. Colabora. Levante. Compañero, colabora. No te vas a tumbar el cañón, ¿ah? Soluciona. Resuelve, compañero. El botón rojo de apagar, ese es. Soy de la mesa. Cállate, compadre. Ah, claro, para que es. ¿Ah? ¿Ah? Ahora sí. ¿Ah? Golazo, golazo. Botón rojo era. Ya, entonces, ahora sí, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora sí, también. Sí, profe, vamos a explicar toda la cosa. Ahora sí, profe, desde el comienzo. Ahora sí, profe. ¿Qué es KNN? De frente. Ahora sí, desde el comienzo. Nadie entendía nada. ¿Qué son Bien, vecinos? entonces, la entropía es una medida del desorden, ¿no? La incertidumbre o la aleatoriedad. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, en este caso equilibrada, una moneda que nos puede salir cara o sello, ¿no es cierto? Tenemos la misma probabilidad de que salga cara o sello, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que estamos es, que se llama, muy inseguros sobre cuál va a ser el resultado que va a tener. Entonces la incertidumbre es alta. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una entropía alta, ¿no? Porque no estamos seguros a dónde va a salir. En cambio, ¿qué pasa si lo truco la moneda? Siempre lo fijo para que sea cara. Entonces ahí hay certeza, o cierta certeza, de que siempre salga cara. Entonces ahí la entropía va a ser más baja, ¿no es cierto? Entonces la fórmula de entropía es esta, ¿no? Es menos estos son los eventos que yo voy a tener, la probabilidad por cada evento, el logaritmo en base 2 de la probabilidad del evento, ¿no? Es lo que tenemos, ¿no? Para cada uno de los experimentos que yo voy a hacer. Y son el número de experimentos que voy a hacer, la cantidad de experimentos. O el número de posibles valores que yo voy a obtener con la probabilidad de sufrir. Si tenemos 1, El Leonardo. No se ha dado cuenta de mi compañero. dice entonces, vamos a ver. Entonces, en nuestro conjunto de datos, globos, el número de valores que cada clase va a tener puede ser 2, va a ser 2, ¿no es cierto? Puede ser que esté inflado o no esté inflado, o sea, verdadero o falso. Ese va a ser el número de valores posibles de los globos, ¿no es cierto? La razón que tiene el signo menos es que el logaritmo de este valor nos va a salir un valor negativo. Entonces, para que sea positivo, le pongo el signo negativo aquí, para tener valores positivos. Porque en realidad el cálculo de entropía es un valor positivo, ¿no? Sino que ese logaritmo va a ser negativo y estamos sacando. Entonces, aquí estamos calculando ese logaritmo para poder expresarlo en base 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque normalmente yo voy a tener que se llama valores expresados en unidades bits, ¿no? en dos posibles estados, es lo que vamos a colocar. ¿Bien? Esa es entonces la entropía. Y este es
la curva de la entropía, ¿no? Donde podemos ver cómo cambia la entropía entre 0 y 1, ¿no? El máximo valor de la entropía es 1 justamente cuando tenemos probabilidad que están entre 0,4 y 0,5, o sea 0,5 en realidad. Cuando tenemos 0,5 es porque ahí está, es más aleatorio el 0,5, no sabes si va a ser caro o 0, ¿no? La mayor aleatoriedad está en 0,5, por lo tanto tengo mayor entropía. En el otro extremo, que la certeza de que salga 1 va mejorando, por lo tanto la entropía disminuye, ¿no? Y al otro lado también la certeza de que salga 0 va disminuyendo, entonces aquí tengo por eso que la entropía va a ser 0. Cuando tengo certeza o mayor certeza que salga un valor, la entropía disminuye. Cuando tengo mayor crecimiento de la aleatoriedad o la distorsión, la entropía crece. Es la medida que estamos viendo. Ese es un concepto que vamos a necesitar para armar árboles de decisiones. Hasta aquí está claro, ¿no? Sí, profe. La otra medida se llama ganancia de información. Miren, hay un ejemplo que siempre lo ponen en todos los libros, ¿no? Para entender un poquito cómo es la ganancia de información. Dicen, ¿no? Si pensabas que hoy no iba a llover, hemos visto que estaba nublado el día y pensábamos que no iba a llover, ¿no? Y te digo, efectivamente lloverá, lo que ha pasado es que has ganado algo de información. O sea, nosotros pensamos que no iba a llover, pero hay alguien, por X situación, te dice, va a llover, efectivamente va a llover, ¿no es cierto? Entonces, tú has ganado algo de información respecto a tu idea inicial que tenías que no iba a llover. Esa es ganancia de información. Entonces, si ya por otro lado, ¿no? Si ya sabíamos que iba a llover, ya, o sea, no necesitaba información adicional de nada, yo ya sabía que iba a llover, entonces mis predicciones no se van a gastar mucho, ¿no? Porque yo ya sabía que va a llover. Ya, no he ganado información, he ganado muy poca información. Entonces, existe una manera matemática de medir eso. ¿Cuándo gano información y cuándo no gano información? Información gano cuando alguien externamente me otorga esa información y de alguna manera hace cambiar mi idea. Yo pensaba que no iba a llover, pero alguien ha venido y me ha dicho sí va a llover. Entonces me está haciendo ganar información porque probablemente llueva. En cambio, si yo estaba seguro de que va a llover y alguien me dice va a llover, no estoy ganando información, ¿cierto? No gano nada, porque yo ya sabía que iba a llover. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cómo lo medimos? Mediante esto. La ganancia de información, IG, de A, B, es la entropía de A menos la entropía de A dado B. La ganancia de información se conoce o se logra al conocer B junto con A. Es lo que hacemos en el. Entonces, esa ganancia de información va a ser la diferencia entre la entropía, la incertidumbre, en este caso de A, ¿no es cierto? Y la entropía de A cuando yo conozco B. Eso es lo que estamos viendo aquí. Primero mido la incertidumbre del evento A. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover o no va a llover? Estoy midiendo esa incertidumbre. Y luego mido la entropía de la incertidumbre A, pero conociendo B. Es lo que estamos haciendo. Y la resto de esos dos. Lo que me queda de ahí es la ganancia de información. Si yo estoy seguro que va a llover y alguien me dice que va a llover, esto va a ser pequeño, ¿no? Entonces me quedo con mi entropía que va a llover. Si yo estoy seguro que no va a llover y alguien me dice que va a llover, entonces va a haber una ganancia aquí, ¿no? Eso va a crecer, ¿ya? A eso se llama ganancia de información. ¿Listo? ¿Por qué es una razón? ¿Qué? ¿Por qué es una razón? Entonces, Entropía es lo que sabes. Y entropía, a ver si alguien te dice algo, ya sea algo que sabes o lo que no sabes. Es lo que poquito que aprendemos, ¿no? Claro. De lo que sé, menos lo que me dieron, es como
Profe, ese signo de la entropía AB depende de si la información es positiva o negativa. No, siempre es negativo porque como son valores pequeños, las probabilidades menores a 1, entonces el logaritmo de un valor pequeño va a ser negativo. Entonces para que se vuelva positivo, le multiplico por menos, nada más. Por eso. Me refería a la ganancia de información, profe. La ganancia de información, no, el signo se va a cambiar solo, tú le pones el mismo signo, entonces solito acá te va a salir positivo o negativo. Ah, claro, y ahí se cambia el signo, ¿no? Y ahí se va a cambiar el signo. Si es información que me suma, se vuelve negativo. Se vuelve negativo. Porque va a ser mayor, ¿no? Acá va a ser mayor, entonces esta diferencia va a ser negativa. Si es que es información que te resta, se va a quedar como está. Ah, ya. Claro, va a depender del valor de la entropía, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué parte de acá está ubicado? Claro. Va a depender de ese valor. Ahora sí, entonces, regresemos a la definición de árbol de decisión. Entonces, un árbol de decisión divide un conjunto de datos en subconjuntos cada vez más pequeños y al mismo tiempo va a ir desarrollando de manera incremental un árbol, una estructura de un árbol. Va a tener ramas y hojas, es lo que va a tener. Un árbol que tiene ramas y hojas, ¿no? Y voy a tener un árbol con ramas y hojas. Y el resultado final va a ser un árbol con nodos de decisión y nodos de hojas. El nodo de decisión va a ser cuando tiene el tallo principal del árbol, cuando sale una rama, ¿no? Ya, ese nodito donde sale la rama va a ser un nodo. Y cuando termina, esa rama tiene otras ramas pequeñas que terminan en hojas, ¿no es cierto? Ya, esos van a ser los nodos finales. ¿Ya? Entonces siempre vamos a tener un árbol con nodos de decisión y nodos de hoja. Eso es lo que vamos a tener. La otra diferencia es que este no es un árbol normal que crece de la raíz hacia arriba, ¿no? O sea, un árbol normal siempre va a crecer de la parte raíz, ¿no es cierto?, que es la parte inferior, y a partir de ahí empiezan a salir sus ramas hasta arriba, hasta la parte superior. En un árbol de decisión va a ser un árbol invertido, va a crecer de manera invertida, ¿no? Que va a comenzar con una raíz de la parte superior y va a crecer hacia abajo con ramas que se van separando. Sale de una raíz y empieza a crecer con ramas hacia abajo que se van a ir separando. Ese va a ser un árbol de decisión. ¿De arriba hacia abajo? Cada división, De arriba hacia o sea, cada vez que yo parto con una raíz y voy dividiendo, cada división va a ser un punto de decisión, o sea, un nodo de decisión, ¿cierto? Y cada nodo, hoja, nos va a proporcionar una decisión. O sea, va a decir el nodo final, ¿no? El nodo hoja me va a decir a qué clase pertenece esa muestra. Eso me va a decir. O sea, la hoja final va a ser la hoja de decisión. ¿Ya? Es lo que tenemos. Y nos va a dar la etiqueta de clase. En resumen, un árbol de decisión, un árbol jerárquico de arriba hacia abajo, construido desde un nodo raíz hasta las hojas, que implica dividir los datos en subconjuntos más pequeños que contienen instancias con valores similares. O sea, que se va a ir agrupando las características que son más similares, que son homogéneas. Entonces, la idea que es que construyamos un árbol a partir del conjunto de datos de entrenamiento. Agarro el conjunto de datos de entrenamiento, construyo el árbol, de modo que cuando obtenga datos de test o de prueba, para cada punto, como yo voy a aprender los puntos, los nodos de decisión y los nodos que se llama para etiquetar, o los nodos terminales, para cada punto de datos vamos a poder movernos a través del árbol de decisión hasta verificar todas las condiciones de las ramas y vamos a tener en el nodo que nos va a proporcionar a qué clase pertenece esa muestra. Voy a caminar por todas las ramas hasta llegar a la hoja. Y como yo ya sé a qué clase pertenece esa hoja, pues a esa muestra le asigno esa clase. Entonces vamos a considerar este conjunto de datos que tenemos para poder armar nuestro árbol. Vamos a utilizar el algoritmo más clásico, que es el ID3, 4, 5. Vamos a empezar con el ID3. ¿Listo? El algoritmo ID3 utiliza la entropía para calcular. Recuerden que habíamos dicho que las divisiones van a ser en función a qué tan homogéneas sean las muestras. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué tan homogéneas son las muestras?
mediante la entropía. La entropía me va a decir, si son muestras homogéneas, me va a dar una entropía baja, ¿no es cierto? Si son muestras heterogéneas, me da una entropía alta, ¿no? Entonces, en función de eso vamos a hacerlo. Utilizamos la entropía para calcular la homogeneidad de una muestra. Si la muestra es completamente homogénea, su entropía va a ser cero. Si la muestra se divide equitativamente entre dos valores, se ajusta aquí, entre 0.5 y 0.5, mi entropía va a ser 1, ¿no? Homogénea por Para poder construir el árbol de decisión, entonces necesitamos calcular dos tipos de entropías utilizando una tabla de frecuencias de la siguiente manera. Vamos a poner primero una característica, ¿ya? Inflado. Acá estamos inflado. ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Cuántas formas de inflado tenemos, no? Si es que está inflado o no, nada más. ¿Verdadero o falso? 8, 2, Es lo que tenemos, ¿no? ¿Cuántos son verdaderos? 8. 8. Falsos son 2. Falso, todas las Es lo que tenemos. Inflados son 8, 2. Yo voy a calcular la entropía para eso. Pues la entropía de inflados dice que es el negativo de la sumatoria de la probabilidad por el logaritmo de base 2 de la probabilidad. Vamos a hallar las probabilidades para ambos casos, ¿no? Recuerden que hay dos, inflados y no inflados. Para los verdaderos, cuando son inflados, son 8 entre total. La probabilidad sería 0.4. Para los no inflados, son 12 entre total, que son 20. La probabilidad sería 0.6. Entonces yo tengo la entropía para inflados, que sería de 12,8, ¿no es cierto? Yo tengo la entropía de 12,8. O sea, de 12 falsos y 12 verdaderos. Que es lo mismo decir 0.6 o 0.4 en probabilidad. Entonces descomponemos, ¿no? La entropía para la clase inflada va a ser igual menos P sub i por logaritmo de 2 P sub i. En ese caso sería para el primero, ¿no? Para cuando está inflado, más el menos está afuera, recuerden, cuando está desinflado, ¿no? De los dos. Tengo sus valores y tengo, ¿no? La probabilidad es 0.4 por logaritmo en base 2 de 0.4 más Probabilidad falsa. 0.6 por logaritmo en base 2 de 0.6. Probabilidad de los falsos. Esos valores son negativos, me sale 0.500 o 0.5288 y el otro me sale 0.4422. Operamos, va a salir que esta entropía es 0.9. Muy aleatorio. Si es que es 0.9, Muy heterogéneo. está aquí, ¿no es cierto? Hay heterogeneidad. Claro. Eso es lo que dicen. Ah, y explico. La entropía no es el eje vertical. ¿Cómo? No es el eje Esta vertical. fórmula nos indica qué tanta entropía tiene. Si está muy alto, es muy bajo Ah, o muy sí. alto. Tiene alta entropía. ¿Se acerca a 1? 0.9 ¿Es a 1 o cuánto? Pues claro, se 0.97. acerca a 1. Se acerca a 1. Sí. Acá estamos, ¿no? Entonces tiene alta entropía. Tienes razón. Porque es 50%. Mala lectura de al final. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo ya, si son 12,8. O sea, si son 12,12, debe ser entropía 1. Porque Claro. quería 0,5, ¿no? Ajá. Ah, son 12,8, no podía estar aquí. Está bien, hemos visto que tiene que estar aquí, en esta zona, ¿no? 12,8. Son 12,8, que es más o menos. Debería está estar en diferente. esta zona. La entropía está en esta zona. Claro. ¿Listo? ¿Entendiste? ¿Sí, no? O sea, la entropía está obviamente por esa zona de donde está el 0.5 aproximadamente. Claro, es un 50% sí, 50% no. O sea, es muy Así se calcula entonces la Ahí entropía dice 6,4. para una de las características. ¿Qué pasa eso si es quiero un calcular dato entropía para dos características? O sea, que hay una dependencia. Tiene nada que ver con Aquí, eso. mira, vamos a ver. Vamos a poner la característica acto, ACT. ¿Qué tipo de variaciones tiene ACT? Vamos a ver acá. Tip stretch. Stretch, dip, solo dos, ¿no es cierto? Stretch, dip, ¿no es cierto? Solo dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo acá, ¿no? Los dos, stretch, dip. ¿Cuántos de stretch son verdaderos y cuántos son falsos? ¿Y cuántos de dip son verdaderos y cuántos son falsos? Entonces, miramos, ¿no? De dip. Primero de dip, que es más fácil, ¿no? ¿Qué es? Los de dip, mira. Averiguo. 1, falso. Ah, 2, sí. falso. 3, falso. 4, falso. 5, falso. 6, falso. 7, falso. 8, falso. 9, falso. Ningún verdadero. Todos son falsos, ¿no? Entonces, ¿qué? Llenamos la Aunque tablita. fuesen mujeres. Dice, de dip,
Estás con 0 verdaderos, 8 falsos. En total son 8. En este son 8 verdaderos, o sea, 8 inflados y 4 falsos. En total 12 y tengo las 30 muestras. Este es únicamente el frecuencia que estoy hallando para las entropías. No, los hombres son mentirosos. Entonces digo, ¿no? Inflado versus esta característica ACT. ¿A qué es igual eso? ¿No es cierto? Entonces, eso lo descomponemos mediante esta ecuación que era la ganancia en entropía, ¿no? No, ganancia de información. O la entropía de dos valores. Que es sumatoria, en realidad es lo mismo, ¿no? Sumatoria de la probabilidad por la entropía del valor original que pertenecen al grupo B, ¿no es cierto? Estoy haciendo eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Es inflado con A, ¿no es cierto? Entonces sería la probabilidad, en este caso de DIV, o sea, ¿cuántos DIV, ¿no es cierto?, tienen esa entropía de verdaderos y falsos? Sería de 8,0, ¿no? Más, este tiene stretch, o sea, en stretch, ¿cuántos son verdaderos y falsos? Sería 4,8. Listo. Ahora sí puedo reemplazarlo. Ya tengo, esto vale 8 entre 12, entre 20, perdón, que es la probabilidad de DIVs, por 0, más, aquí es 12 entre 8, ¿no? 12 muestras entre 8, perdón, entre 20, es el total, menos el logaritmo de 0.3, logaritmo de 0.3, que es el logaritmo. Y acá, igualito, menos el logaritmo de 0.7 por 0.6, que es del otro lado. Y aquí me sale, entonces, operando, que esta entropía aquí es 0.4256. Entonces, con esto, ¿no? Si la entropía es el desorden, entonces la ganancia de información es en qué medida yo reduzco ese desorden. Eso es lo que estoy haciendo. De modo que yo pueda lograr, o de modo que yo al dividir haya conseguido un conjunto, a partir de dividir el conjunto de datos originales, haya conseguido un conjunto donde ya no hay más desorden y no hay más que dividir. Entonces, construir un árbol de decisión consiste en eso, ¿no? Encontrar un atributo que me devuelva la mayor ganancia de información. ¿Qué quiere decir cuando estoy ganando más información? Que estoy consiguiendo tener las ramas más homogéneas posibles, hasta llegar a las ramas homogéneas posibles. Es lo que tengo que hacer para hacer un árbol de decisión. Y esto se hace con los siguientes pasos. Paso 1, yo calculo la entropía de la variable objetivo o de la clase que quiero trabajar. En este caso, 0,97 de la entropía. Sí. Es mi clase que yo quiero trabajar, ¿cierto? Esta es mi clase. O sea, la salida. Calculo esa entropía. En este caso, va a ser 0,97. Luego, el conjunto de datos lo voy a dividir en atributo para atributo en sus tablas más pequeñas. Entonces voy a empezar con el primero. Este A. Este A lo voy a dividir, ¿ya? Y calculo su entropía según la tabla, luego hago su suma proporcional para obtener la entropía total para esa división, ¿no? Y en función de eso, la entropía resultante lo resto a la entropía antes de la división, que me da como resultado la ganancia de información. Y en función de eso yo divido. Por ejemplo aquí, ¿no? El AC tenía dos, ¿no es cierto? Stretch o dip. Entonces acá el primero era 8,0, ¿no es cierto? Acá está, voy a calcular acá. Aquí está, 8,0. Luego, y el siguiente es stretch. Pero el stretch se puede dividir en age, adulto, niño. Y acá termina, ¿no? Acá es 8,0 y acá 4,0. Entonces, este es el árbol que se ha armado con esas características. ¿Qué me falta encontrar? ¿Cuál es el valor de entropía que va a dividir cada una de estas muestras?
Entonces elijo el atributo con mayor ganancia de información, o sea, ¿por qué he elegido Ax para empezar? Si son varios, ¿no? Si son de los atributos que son, ya tenemos color, size, Act y age. ¿Por qué he elegido Ax? Entonces, para empezar, yo elijo el atributo que tiene mayor ganancia de información. Entonces, calculamos la ganancia de información, elegimos el que tiene mayor ganancia de información, Claro, pueden ser. y ese nodo empieza a dividir. Ahora, aquí yo tengo dos nodos. Que son todos, creo, ¿no? Uno de los nodos, el que tiene menor ganancia de información, termina. Y el siguiente nodo se divide, el que tiene mayor ganancia de información. Este de aquí se divide en dos nodos. El que tiene menos ganancia de información termina y el otro se divide. Y así, si había más aquí, sigo dividiendo, hasta quedarme en nada. Más La cantidad total Perdón, hasta quedarme en el árbol más pequeño. Antes de irnos, lo vamos a ejecutar el código. Vamos a hacer. El código se llama Wallons. y estos son de los estrechos. Ah, claro, es que aquí, mira, acá tu entropía es cero, pues. Porque tienes 8. Profe, puedo decir que la información Es 4, 0, es una medida de la certidumbre. era de 0, 3, 0, 3, De la certidumbre. 0, No, de la 3, homogeneidad. ¿Qué tan 4 homogéneo entre es? 20, ¿no? Ah, no, 4 entre 12. 4 verdaderos y tu total cuánto es 12. 8 sobre 12. En realidad, si subir la base de datos para que ustedes también puedan probar. Sí, sale así. Cargamos Wallons. Vamos a ver. Ese no era la entropía. La ganancia de información es. No, la información. La ganancia de información. La información es una medida de la certidumbre. No. Es que la información es otra cosa. No estamos viendo ganancia de información. Bien, vamos a cargar la base de datos. Acá vemos que esto es la base de datos. Lo vamos a convertir primero esos valores columnas en categóricas para que lo vamos a operar. Ya tengo variables categóricas, si no lo puedo operar. Y luego llamamos para separar datos quiénes son entrada y salida. Partimos entre element y test y llamamos decision tree classifier del que se llama del skiller y ya está. Y acá nos arma el arbolito. Este es el árbol que nos armamos con las divisiones de cada uno. El día lunes continuamos con esto para deducir bien cómo hemos empezado a dividir cada una de las partes. ¿Preguntas hasta ahí? Listo, si no hay preguntas, nos vemos el lunes. Profe, cada vez Vamos rápido. agregas Que no pasa una el cambio. característica Yo basada. tengo que ir No, rápido. el mayor ganancia de información. Empiezas con el que tiene más grande. Lo divides entre todos los que te quedan. Como ya has sacado el que tiene más información, mides entre todos quién tiene más información.